Pues nada, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio de Bioemprendedores en vivo. Estamos súper contentos e ilusionados de estar aquí en el marco de la WIC, agradecidos a los másteres, al de Biomedical Business Management, sobre todo, y a Luis Ruiz como director del máster por hacer posible que Bioemprendedores esté aquí hoy. Y tengo el honor de tener aquí a Laura y a Sofía como fundadoras de HICAP que nos van a hablar de su proyecto y de otras cosas. Así que nada, bienvenidas. Gracias. Pues nos ponemos en harina. Rosendo, bienvenido también, como siempre, cada semana. Un placer contigo, en vivo, en directo y en diferido. Un placer, la verdad que sí. Un placer estar aquí en la WIC con todos vosotros, chicos. Espero que preguntéis al final de la sesión, ¿eh? Para eso también hemos venido. Efectivamente, después de lo que es el podcast propiamente, abriremos un turno de preguntas para que podáis preguntarnos lo que queráis, bueno, preguntarles, y espero que les lancéis muchas preguntas. Así que nada, vamos al lío. Laura, Sofía, explicadnos qué es HICAP. Venga, empiezo. ¿Qué es HICAP? HICAP es una empresa que nuestro objetivo principal es mejorar la rehabilitación respiratoria de pacientes que están intubados en la UCI, en las unidades de cuidados intensivos. Para hacer esto, lo que atacamos es el problema de la atrofia muscular respiratoria. Esto es pues, la atrofia, la debilidad que sufre el diafragma, los abdominales, los intercostales, que al final resulta en dificultar todo el proceso de desintubación, de quitar el soporte de ventilación mecánica con todo lo que se conlleva, ¿no? Pues alargar los tiempos de UCI, empeorar la calidad de vida al final del paciente. Explícanos un poco cuál es el problema desde el punto de vista del paciente. Cuando el paciente entra en la UCI, ¿por qué motivo entra en la UCI? ¿Y qué es todo lo que le colocan al paciente para acabar necesitando una solución como la que estáis proponiendo? Vale, aquí cómo hacemos. No, yo te pregunto a ti, Laura. Vale, yo iré preguntando por nombre. Vale, perfecto. Las causas por las que un paciente puede entrar en la UCI son súper diversas. O sea, pueden estar en la UCI por una simple operación en la que están un día y luego se van. Okay. Pueden estar en la UCI por infecciones respiratorias, como ya seguramente recordáis todos con el COVID. Pueden estar por un tumor cerebral, pueden estar por un montón de situaciones. La ventilación mecánica es básicamente un aparato que hace entrar aire a los pulmones del paciente y sacarlo. Es decir, sustituye la respiración del paciente, ¿vale? Sin embargo, según la indicación que haga que el paciente está en la UCI, puede estar más tiempo o menos tiempo, ¿no? ¿Pero siempre a cualquier paciente en UCI se le coloca ventilación mecánica? No. Okay. Al 54% de pacientes que están en la UCI Qué exacto el número, muy bien. se le coloca la ventilación mecánica. Okay. En la UCI es simplemente un sitio donde están muy monitorizados. Es decir, hay una enfermera, en los hospitales privados una enfermera por paciente y en los públicos una enfermera cada 2 pacientes. Okay. Están realmente muy monitorizados. Entonces, cuando los pacientes están un día en ventilación mecánica, pues por ejemplo han estado en una operación y están 24 horas en ventilación mecánica y se les extuba sin ningún problema, esos no serían nuestros pacientes objetivo. Nuestros pacientes objetivos son aquellos que están más de un día. Porque está demostrado en bibliografía que a partir de las 18 horas el paciente ya tiene un decrecimiento del grosor diafragmático. Esto quiere decir bajar la probabilidad de éxito en la extubación, porque falta de fuerza respiratoria. Entonces, los tipos de pacientes a los que nosotros queremos ayudar son aquellos que están más de 24 horas bajo soportes de ventilación mecánica. Sofía, ¿por qué hay esta atrofia muscular cuando están utilizando ventilación mecánica? Porque, pues seguramente conocéis bien el caso del yeso, ¿no? Cuando una persona se rompe un brazo y le ponen un yeso y ese brazo está inutilizado durante un tiempo, ¿no? Cuando te sacan el yeso tienes un brazo súper chiquitín, ¿no? Entonces la musculatura se debilita porque no se usa, deja de usarse, ¿no? ¿Qué pasa en la ventilación mecánica? Que como bien explicaba Lau, el ventilador es el que se encarga de hacer todo el proceso respiratorio, es el que entra y saca el aire y de forma muy inteligente, obviamente, ¿no? Entonces esa musculatura dice a mí, yo aquí para qué estoy, nadie me necesita, hay una máquina que está respirando por mí. Entonces, respirar, que es una cosa que hacemos de manera inconsciente, con el subconsciente, ¿no? Y de manera tan constante, pues un músculo que se mueve, un grupo de músculos que se mueven
de forma no tan seguido, a la que deja de utilizarse de forma muy rápida se debilita. Entonces, no es que el paciente no pueda extubarse porque, pues, si imaginaros en el caso del COVID, ¿no? Se extubaban los pacientes pues, porque el pulmón tenía que recuperarse. En este caso el problema no es el pulmón, el problema es que el paciente se ha debilitado tanto que es incapaz de retomar por sí mismo esa respiración, y al final esto arrastra cualquier tipo de movilidad, ¿no? Al final ya las extremidades, todo viene de que el paciente pueda estar despierto y que pueda respirar por sí solo. ¿Y cómo se hace entonces? Una vez te extuban, después de mucho tiempo con ventilación mecánica, que te cuesta volver a respirar, ¿cómo se hace esa recuperación posterior hoy en día? O sea, el médico te dice que el proceso de extubación empieza en el momento en el que el paciente se intuba. O sea, los médicos saben que la ventilación mecánica es súper necesaria, pero en el momento en el que intuban ya están pensando en cómo extubar, cómo destetar a ese paciente, ¿no? Entonces, lo que hacen son intentos de ventilación espontánea. Entonces, cuando ven que el paciente pues, puede estar listo para extubarse, lo desconectan de la ventilación mecánica y ven la tolerancia que hay, ¿no? Y ven cuánto tiempo aguanta sin el soporte ventilatorio. Entonces, hay casos donde requieren que el paciente vuelva a ventilarse y vuelva a conectarse, o hay casos donde ven pues, que el paciente es capaz de tolerarlo y pueda aguantar, porque en la recuperación no empieza hasta que el paciente no intenta respirar, ¿no? O sea, hasta que tú no le dices a la musculatura, oye, vuelve a activarte que te necesito, pues no se inicia el ciclo de rehabilitación, digamos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede tardar, en promedio, esa recuperación? Claro, es que depende del tiempo que lleve intubado el paciente, ¿no? O sea, si es un paciente que lleva una semana intubado, pues igual unos días. Si es un paciente que lleva un mes intubado, pues cada vez cuesta más extubarlos, ¿no? La media dice que el paciente está intubado unos 9 días en UCI, ¿no? Esos son los números nosotros que manejamos cuando hacemos cálculos de tamaño de mercado. ¿Por qué empieza todo esto? Esto empieza además, comentamos antes fuera de micro, que empieza la idea en medio de la pandemia, o quizás en medio de la pandemia la cosa se acrecenta. ¿Tiene algo que ver entonces con toda la situación que visteis en UCIs durante la pandemia? Efectivamente, sí. O sea, la idea en sí y esta relación tan bonita ahora empezó durante el programa de Big Health Barcelona, organizado por Biocat. Aquí un saludo a Biocat. Un saludo a Biocat. Donde, como también bien saben los alumnos del máster, porque he sido bastante pesada estos días, la metodología del biodesign empieza detectando necesidades clínicas no cubiertas en un entorno hospitalario. Entonces, bueno, nosotras empezamos en enero del 2020, súper ilusionadas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Can Ruti. Ah, muy relacionado. Sí, no, súper ilusionadas, vimos un par de cesáreas, un parto. Bueno, estábamos a tope con el servicio de ginecología. Pero a las 2 semanas nos dijeron, vosotros aquí no hacéis ninguna falta, o sea, todo el mundo en casa, el COVID está aquí, no sabía nadie qué era ni qué podíamos hacer. Entonces nos fuimos a casa y los de Biocat dijo, bueno, el máster tal cual está montado, que era estar 2 meses todos los días en un hospital metido, no se puede hacer. Así que, bueno, lo siento, os devolvemos el dinero, ha sido un placer, no se puede. Y claro, todos habíamos invertido no solo el dinero, sino el tiempo de un año entero y bueno, estábamos allí realmente motivados, ¿no? Entonces, entre Biocat y nosotros llegamos a un acuerdo que fue seguir con el máster, pero de una manera distinta. Entonces, redefinimos el máster entre todos y esa inmersión clínica que tenía que ser hospitalaria y en persona, obviamente, acabó siendo online y haciendo pues unas 10 entrevistas a la semana a personas que estaban pues en primera línea o en segunda línea en la pandemia del COVID, ¿no? ¡Wow! Mucho mérito también para las personas que se conectaban con vosotros, ¿no? Efectivamente, sí. Mérito, bueno, nuestro también de generar las entrevistas, pero suyo de contar cosas que no sabían muy bien, aún no habían ni digerido. Nos las estaban contando ahí sin filtro, ¿no? ¿Y cómo se producían estas entrevistas? Tengo curiosidad aquí, un paréntesis, tengo curiosidad por esto, ¿no? ¿Cómo se producían estas entrevistas? Yo me estoy imaginando a una persona en primera línea de batalla, sobre todo en UCI, y de repente tengo que salir a atender a unas chicas que están... No solía ser ya cuando estaban en casa o cuando tal. Pero bueno, aquí Biocat hizo un buen trabajo también de conectarnos con gente que sabía que nos podían ayudar y bueno, nosotros como estudiantes o alumnos también hicimos un esfuerzo de contactar con toda la red que teníamos alrededor, pues yo qué sé, X tenía el tío trabajando en la UCI de un hospital de Córdoba.
podemos entrevistar al tío de no sé quién, ¿sabes? Qué bueno. Y fue así, o un paciente que acababa de salir y entonces le entrevistábamos también, ¿no? Fue muy chulo, entrevistamos a gente de ambulancias, o sea, que trabajan en ambulancia, gente del 061, no sé. Así se investiga y se aprende sobre las necesidades que tiene en el medio hospitalario. ¿Tenías alguna pregunta? No, yo quería reconducir la entrevista. No te vayas por las ramas, vale. No, quería un poco centrarme de nuevo en la solución, ¿no? ¿Cómo funciona vuestra solución? Claro. ¿A quién? A quien quiera. Venga, ya. Sentidos libres. HICAP es un dispositivo de electroestimulación no invasiva, ¿no? O sea, ya conoceréis muchos los dispositivos de electroestimulación muscular, ¿no? Pero es un dispositivo inteligente que lo que hace es acompañar la contracción de la musculatura inspiratoria y expiratoria con la electroestimulación. ¿Qué quiere decir? Pues cuando el paciente está intubado y el ventilador mecánico manda aire entre el cuerpo, ¿no? Y se produce la inspiración, el dispositivo lo que hace es favorecer la contracción de la musculatura inspiratoria y la acompaña. Entonces, cuando expira, pues la musculatura inspiratoria deja de trabajar. Entonces, hace primero una terapia donde acompaña la inspiración y después hace una terapia donde acompaña la expiración de la misma forma. Además, el software lo que hace es detectar las inspiraciones en las que es seguro y relevante acompañar esta inspiración, porque al final el paciente de UCI, si tú miras una señal de la ventilación mecánica, puede haber señales súper perfectas, ¿no? Cuando el paciente está hipersedado, ¿no? Y está en una ventilación muy controlada, pero después ya hay ventilaciones más espontáneas, la señal no está tan clara, entonces nosotros decimos, pues actuaremos únicamente cuando veamos que es seguro, ¿no? Entonces el software tiene inteligente como para poder detectar cuáles son las inspiraciones y las expiraciones donde es relevante y seguro hacer una estimulación. Entonces, para que visualicemos el aparato, ha dicho que es un software, pero es un software embebido en el aparato, Sí. es un software cloud. No. Está embebido. Explícanos para que el paciente qué es lo que ve, el médico qué es lo que ve cuando le llega a este aparato. Vale, bueno, el dispositivo que tenemos ahora es un prototipo, ¿no? Es una prueba de concepto de la tecnología. Entonces es un dispositivo que se ha fabricado sobre todo para que sea muy seguro en un espacio de UCI, pues para que no haya ningún tipo de incompatibilidad con otros dispositivos de UCI, ¿no? La caja es una caja aislante que evita que salgan las señales afuera, que interaccione con otros dispositivos. Entonces, imaginaros una caja de aluminio, un buen cacharrote, con una pantalla, con un teclado de membrana y con 4 canales. Y de cada canal sale un cable que acompaña a un grupo muscular y que es el encargado de mandar la corriente a los electrodos de la inspiración. El cable va a un electrodo y el electrodo se coloca donde quieres colocar. Eso es. Como si fuera un ECG, pero en este caso Eso es. estimula. Exacto. Vale. Entonces, también lo que estamos haciendo, estamos diseñando unos electrodos específicos para nuestro producto, porque es importante saber cuál es el mejor punto para aplicar la estimulación, porque el diafragma, por ejemplo, que es el principal músculo de la inspiración, está muy escondido. Entonces, si tú eres capaz de encontrar el punto más accesible al diafragma, al punto motor del diafragma, puedes focalizar la terapia en el mejor punto de acceso. ¿Y eso qué te permite? Te permite hacer una terapia con menor intensidad, con mayor confort para el paciente y mucho más efectiva. ¿Y no hay nadie en este momento en el mundo que haya desarrollado un aparato de acompañamiento para evitar la atrofia muscular respiratoria? Hay otros productos que, bueno, adoptados de forma en lo que es el standard of care, digamos, no hay nada. O sea, el standard of care a día de hoy es la fisioterapia respiratoria, que nosotros para nada la queremos sustituir, lo que queremos es hacerla que tenga mayor efecto en el paciente, ¿no? Al final nos imaginamos a un fisioterapeuta utilizando HICAP. Hay otros dispositivos, hay algunos que utilizan únicamente, que acompañan únicamente la musculatura de la expiración, no acompañan la inspiratoria, que al final es muy importante también en la rehabilitación respiratoria. Y hay otras maneras de abordar este problema, pero no hay ninguna implantada a día de hoy en las UCIs. Vale, de alguna manera es como un COMPEX, ¿no? En el mundo de la fisioterapia, pero en esta solución. Total. ¿Dónde está vuestro valor añadido? ¿En el hardware o en el software? Yo diría que en ambos. O sea, en el software tenemos un algoritmo, ¿no? Que, como os decía, pues es capaz de identificar inspiraciones y expiraciones y de manera selectiva acompañar la musculatura cuando es relevante y es seguro. Y después en el hardware también estamos trabajando, como os comentaba, ¿no? En los electrodos
muy únicos y muy específicos para nuestro producto, que lo que hacen es encontrar el punto adecuado en el que se debe aplicar la estimulación. ¿Cómo se hace esto? Explícanos un poquito más sobre, me llama la atención, lo de la unicidad del electrodo que estás explicando. Vale, no sé cuánto, o sea, estamos justo en fase de desarrollo, ¿no? Pero para que lo entendáis. ¿Está protegido? ¿Con patente ya? El electrodo no. El electrodo no. Pues la propiedad intelectual es muy importante también, que lo sepáis todos. Eso es. Entonces, no, el concepto del electrodo es básicamente si tú eres capaz de aplicar una terapia de estimulación en un punto donde sabes que vas a llegar mejor a la musculatura, pues con menor intensidad vas a generar una mayor contracción. Entonces se trata pues de poder encontrar ese punto que te permite llegar mejor al diafragma, ¿no? Y entonces... Sí, como una matriz de electrodos. Eso es. Una matriz de electrodos que es como en vez... O sea, puedes elegir o tener el electrodo completo, que sería elegir todos los mini electrodos, elegir uno, elegir varios. Muy bien, ok, súper entendido. Y la parte del software, del algoritmo, ¿cómo el algoritmo se adapta a esas necesidades del paciente? ¿Es determinístico? ¿Hay algo de inteligencia artificial detrás? ¿Cómo se va adaptando? No es una caja negra, para nada. No hay inteligencia artificial. Lo que utilizamos de entrada para el algoritmo es el flujo y la presión. Vale. Es decir, también nuestra idea con el producto, y seguro que nos preguntáis, pero es que sea una característica más de una ventilación mecánica. Es como una manera de mejorar la ventilación mecánica y eliminar ciertos riesgos adversos que la terapia tiene, ¿no? Entonces, estaría preparado en un futuro para poder ser integrado con un ventilador mecánico. Como de momento no hemos llamado a la puerta de ninguna empresa de ventilación mecánica, pero tienen que venir ellos a buscarnos, pues lo hemos preparado para que pueda funcionar con cualquier ventilador. Perfecto. ¿Quiénes serían los big players del mundo de la ventilación mecánica o del mundo al que os estáis dirigiendo? Los grandes nombres que todo el mundo debería conocer si se dedica a esto. Hamilton Medical, Medtronic, Draver, Philips, Getinge. Hay bastantes y bastante gordos, ¿eh? Sí. Muy bien. Pero estos lo que hacen es ventilación mecánica, ¿eh? Pura y dura. Sí. Vale. Por ejemplo, hace poco salió una noticia de Medtronic que dice que han hecho como una especie, para que lo entendamos todos, que estamos en el ambiente universitario, una especie de spin-off con toda la parte de ventilación mecánica. El tema es que durante el COVID vendieron muchísimos ventiladores, ¿no? O sea, como nunca han vendido en su vida. Pero ¿qué pasa? Que al año siguiente no vendieron ninguno, y al siguiente tampoco, y al siguiente no. Entonces se esperan que va a haber como 5 o 6 años en los que no van a vender ventiladores ninguno, entonces de alguna forma están preparando los próximos ventiladores, ¿no? Los de la siguiente generación. Entonces salía ahí la noticia de, bueno, Medtronic, o sea, este movimiento que está dejando de lado su mercado de la ventilación, al revés, o sea, le están dando una vuelta, ¿no? Y hablan ya no de critical care, sino de acute monitoring of critical care patients, ¿no? O sea, como no sabemos muy bien qué va a pasar, pero le están dando mucha importancia y quieren hacer algo distinto, porque saben que lo de ahora, bien, pero hace falta que sea más personalizado. ¿Y os consta si alguna de estas grandes compañías está trabajando en una línea parecida a lo que vosotros estáis empujando? Bueno, tenemos para nosotros un claro ejemplo de que lo que estamos haciendo nosotros es de interés para estas grandes marcas, ¿no? O sea, Drager adquirió una startup que se llama Stimit, que están haciendo de otra forma, ¿no? Están también lanzando una terapia para evitar la atrofia de la musculatura respiratoria, y lo hacen a nivel del cuello, ¿no? Con una terapia electromagnética, me parece. Electromagnética, sí, atacando el nervio frénico. Por lo tanto, ellos lo que hacen es atacar la parte diafragmática solo. O sea, y de una manera no invasiva quieren llegar al nervio frénico para estimular el diafragma. Vale. Vuelvo a un paréntesis aquí y luego me vuelves a meter dentro del... Tranquilo, siéntete libre, no pasa nada. Perfecto, pero tú contrólame. ¿Cómo se hace actualmente, sin ningún aparato, cómo se hace por parte del fisioterapia esa rehabilitación o esa recuperación de la atrofia? Bueno, el fisioterapia respiratoria en UCI lo que hace es, pues, por lo que hemos hecho en las entrevistas y lo que hemos validado, pues pueden dedicarle normalmente una media hora al paciente, y lo que hacen es, en las primeras fases de la ventilación, donde el paciente está totalmente sedado, pues mover articulaciones. Entonces, esto a nivel de activación de la musculatura respiratoria no tiene ningún efecto, porque el paciente está totalmente sedado y es totalmente pasivo. Es una rehabilitación pasiva,
pero que bueno, lo que hacen es movilizar articulaciones y evitar esa rigidez en las articulaciones. Una vez el paciente empieza a despertar, pues lo que hacen es pues, intentar que el paciente empiece a respirar por su cuenta, ¿no? Y ahí es cuando sí que la rehabilitación empieza a ser activa porque hay una colaboración del paciente. ¿Pero hay algún acompañamiento por parte del fisioterapeuta en la musculatura que tiene que...? Es más como son ejercicios de palabra, entre comillas. Normalmente a lo mejor les ponen una resistencia en la boca y dicen, ahora mantén el aire, venga, un poquito más, ahora suéltalo fuerte. Okay. Son como ejercicios de acompañamiento. Ya veo. Vale, pues oye, vamos a entender un poquito modelo de negocio, pricing, todo lo que tenéis en la cabeza, ¿no? El producto entiendo que en este momento no está terminado. No. ¿En qué fase estáis? Estamos terminando ahora justo el prototipo, justo en la solicitud a la Agencia Española del Medicamento para poder empezar a hacer el primer ensayo con pacientes. Buah, ese momento es subida fantástico, Luis, ¿eh? Habrá que ¿Cuándo estimáis que será el first in human, el primer paciente que entraría en ensayo clínico? Abril, mayo, no sé. ¿De este año? Sí. Ah, bueno, está al caer entonces. No, está al caer, sí. Estamos muy cerquita ya. Vale, entonces, para seguir con modelo de negocio, una vez este producto llegue a mercado, que todavía entiendo que le queda, ¿cómo imagináis que será el modelo de negocio? ¿Qué venderéis? Bueno, el modelo de negocio que tenemos planteado ahora es que habrá un disposable, ¿no? un dispositivo reutilizable y un fungible, ¿no? El reutilizable, digamos, sería el hardware, ¿no? El equipo con toda la electrónica y el software, y el reutilizable serían pues los electrodos que van en el paciente, ¿no? Al final. El fungible sería... el fungible. Vale. Sí. Ok. Entonces el modelo de negocio gira alrededor de eso, ¿no? De pues que el hospital te compraría X unidades de dispositivos en función de las camas que tenga. Y entonces, como decía Lau, nos lo imaginamos como un accesorio del ventilador, por lo tanto, por cada ventilador que haya tendría que haber un dispositivo, y después el kit de electrodos, pues por cada paciente que vaya a utilizar HICAP, pues se vendería un kit de fungible de electrodos. Muy bien. Vale, la idea es patentar el electrodo también. Bueno, a ver, cuando acabe el diseño veremos si es patentable, si no hay modelos de utilidad que también podría servir. Vale, Perdona, ¿y consideráis alguna indicación? Porque el aparato en sí se llama HICAP o tiene algún nombre ya comercial. HICAP 00. No, HICAP, sí. A nivel de sistema de calidad, pues 00 porque es el primero, pero es HICAP. Es HICAP. Sí. ¿Contempláis potenciales indicaciones más allá de UCI? Sí, o sea, realmente lo que hemos visto también es que hay muchos fisios que nos llaman, nos contactan para ver si pueden usarlo para sus pacientes en rehabilitación respiratoria X, o sea, pacientes de POC, pacientes con fibrosis quística. Total. Bueno, es que me ha venido la pregunta a medida que estabais hablando, porque yo veía aquí ya nuevas ramas y nuevos modelos de negocio vinculados, ¿no? Totalmente. Hay mucha rehabilitación respiratoria para gente que no está en UCI, ¿no? Que tiene problemas como EPOC, asma, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de hecho es que, vale, Sofía y yo detectamos la necesidad clínica ahí y es donde lo primero que queremos hacer. Pero en cuanto el producto esté listo para ser probado en pacientes, aparte de nuestro First in Human en UCI, que es lo difícil, la gran inversión, etcétera, planteamos hacer pruebas de concepto en otras indicaciones que también nos ayudan a saber potenciales. Pero de momento interesa ahí. Entonces, volviendo a modelo de negocio, venderíais el aparato como si fuera el accesorio de un ventilador y después el fungible. El software, por tanto, sería un software que estaría congelado para ese modelo de aparato. Eso es. Y luego, pues, las soluciones del software no serían vía cloud, sino que sería, pues, con una nueva versión de aparato, vendría un nuevo software. Eso es. Perfecto. Por tanto, en el software no hay revenue stream, no hay ingresos. No. Ok, vale. Perfecto. Así funcionan hoy día los ventiladores. Es un tema que exploramos, la verdad, en su momento, cuando hicimos el crash, que se centra mucho en validar el modelo de negocio, estuvimos explorando mucho la opción de tener el software en el cloud, pero la sensación que tengo, yo personal, es que los hospitales no están preparados todavía para pagar de esa manera, ¿no? O sea, la idea es muy buena, te permite al final pues, monetizar pues, por tiempo de uso y tal, pero la estructura de un departamento de compras en un hospital o en un sistema de salud no está preparado todavía para eso. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con el desarrollo de productos, ¿no? Que nosotros ya tenemos visiones de modelos de negocio mucho más adelantadas, pero la realidad es que los sistemas de compras
todavía no están preparados para pagar así. Esta reflexión es muy buena, porque muchas veces nos encontramos que hay mucha creatividad por parte de los emprendedores en modelos de negocio, por parte de los estudiantes que hacen business plans en modelos de negocio, y luego esos modelos de negocio hay que validarlos con el sistema real. Hay que ir al comprador y preguntarle si está dispuesto a pagar de esa manera. Y muchas veces no es así. El caso del software as a service integrado en un ventilador, un acceso de ventilador, desde luego hoy en día no se hace. Sería innovar en modelo de negocio y eso es francamente difícil con la administración pública, ¿no? Pero además hay otra dificultad que hay que tener en cuenta y es que el software es un medical device todo el aparato con el software embebido es un medical device y por tanto tiene una congelación. Congelación quiere decir que tiene una versión aprobada con una marca CE. No puedes ir estando en tu casa haciendo nuevas actualizaciones y enviándolas como hace Tesla con los coches. Esto no lo puedes hacer en un medical device. Por tanto, esas actualizaciones vía software as a service, que funcionan muy bien en otros sectores, en el sector salud, es muy, muy difícil. Por temas regulatorios. Tienes que demostrar después, ¿no?, que mantienes seguridad, que mejoras eficacia y eso pueden ser cambios muy mínimos, ¿no?, cosas que no afecten realmente a la eficacia de la seguridad de tu producto, pero si no, claro, tienes que volver a validarlo en un clinical trial y demostrarlo. Son costosos en tiempo y en dinero, propiamente, ¿no? Sí. Entonces, en este momento ya habéis hecho, supongo, conmigo, un modelo de pricing. ¿En qué rangos de precios moveríais el producto cuando llegue al mercado? Pues hemos hecho un ejercicio muy interesante que es un análisis de coste-efectividad. Ajá. Entonces, como poner una balanza, creo que los estudiantes también lo explicamos, ¿no? O sea, poner una balanza, el beneficio clínico potencial de tu tecnología y cómo esto se traduce en ahorro de costes reales para el sistema sanitario, ¿no? Y en la otra parte de la balanza, lo que cuesta tu tecnología realmente, ¿no? Y el ejercicio es muy interesante porque te da al menos un intervalo o un límite. En plan, hasta aquí puedes llegar, luego ya no puedes llegar a no ser que te muestres un beneficio clínico mayor, ¿no? Uh-huh. Nosotros, obviamente, nos faltan datos para hacer que este modelo sea totalmente preciso, ¿no? Porque lo hemos hecho sin tener datos clínicos reales de nuestra tecnología, lo hemos hecho con hipótesis de nuestros referentes clínicos, ¿no?, del doctor Uriol Roca, etcétera, y de referencias bibliográficas. Entonces, hemos puesto como dos escenarios, el de beneficio clínico bajo y el de beneficio clínico alto, ¿no? El de bajo pues sería que nuestro dispositivo podría mejorar el 10% de éxito en la extubación. Es decir, que 10% de veces que se intenta extubar sale exitoso. 10% de veces más, ¿no? Esto nos daría que el sistema podría pagar hasta 700 euros por paciente por la tecnología. En un escenario de eficacia alta, podríamos ahorrar incluso un día de ventilación mecánica. Y esto podríamos darle a la tecnología un precio de hasta 1.200 euros por paciente. Vale. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hacer un precio medio, entre 700 y 1.200, ¿no? Unos 914, aún no sé los números, y con esto hemos hecho todos los cálculos de mercado, etc. Pero esto es 900 euros por paciente. Por paciente. Sí. Luego, ¿cómo se divide en los diferentes componentes que ha explicado Sofi, ¿no? Pues hemos hecho cada dispositivo de estimulación, cada cacharrete, puede usarse durante 5 años, ¿no?, en una UCI. ¿Cuántos pacientes van a pasar, van a utilizar este dispositivo? Entonces, el 50% del precio por paciente se aloca, en inglés me sale, se pone en el dispositivo de estimulación y el otro 50% en los electrodos. Entonces, el electrodo, pues 900 entre 450 el electrodo y unos 30.000 el dispositivo de estimulación. O sea, los electrodos se venderían por 450 cada pack de electrodo y necesitamos siempre un pack de electrodo por paciente. Sí. Y después el hospital tendría que comprar 30.000 euros de dispositivo. Sí. ¿Cuánto cuesta un ventilador mecánico hoy en día? 40.000, 50.000 euros. O sea, que el accesorio del ventilador mecánico costaría del entorno de lo mismo que el ventilador mecánico. Sí, pero claro, aquí el tema es, te dejo este dispositivo, cómprame todos los disposables que necesites. Ese es otro modelo. Claro. En lugar de venderte el aparato, te cedo el aparato a cambio de garantizar un consumo. Eso es. Pago por uso. Pero me tienes que garantizar el consumo. El hospital te tiene que garantizar que te va a comprar X unidades de 450 euros al mes, al año, lo que sea. Sí. Vale. ¿Y en caso de que no llegue? ¿De que no llegue? ¿De que no cumpla?
¿Que no cumpla el qué? El hospital que no cumpla con los con el mínimo... Bueno, vale, pero estas son las cosas que hay que ver, ¿no? Perfecto. Vale. Yo quería agregar a todo esto que estáis comentando lo relevante que es también conocer lo que cuesta un día de UCI. O sea, en España, obviamente el paciente que acaba de ser ingresado y que está en ventilación mecánica controlada y que está súper sedado es un paciente muy caro porque tienes, como decía, una enfermera o dos enfermeras dedicadas o media enfermera dedicada al cuidado de ese paciente, toda la medicación, el equipamiento, ¿no? Los fungibles, ¿no? Es un paciente muy costoso. Entonces, en España cuesta alrededor de los 2.500 euros por día. En Estados Unidos ya les digo, o sea, alrededor de los $10.000 por día, y eso también depende mucho del estado en el que esté el paciente, si está en ventilación o si no está en ventilación. Entonces, la gente no es consciente de lo que cuesta un día de UCI, ¿no? Entonces, realmente, conseguir extubar a una persona y extubarla un día antes te ahorra mucho dinero, y al final ese ahorro también se ve reflejado en la calidad de vida. O sea, cuanto antes extubes a un paciente, antes lo llevarás a planta, cuanto antes lo llevarás a planta, antes se irá a casa. Y después la rehabilitación post-UCI, ¿no? Que es muy larga, y es muy dura y es muy costosa. Entonces, al final, un día en UCI tiene un impacto muy grande, ¿no? en todos los costes asociados. Totalmente, totalmente. Sí. Para visualizar un poco vuestras proyecciones de venta, además me ha gustado mucho cómo lo has explicado, cómo has explicado no el pricing, sino cómo has llegado al pricing, y esto creo que es muy útil para todos, ¿no? Para la audiencia. Explícanos tú, Laura, ahora, ¿cómo has proyectado las ventas, ¿no? Y a mí la primera pregunta que me sale de la cabeza es, oye, si esto va a acompañar a un ventilador, ¿cuántos ventiladores hay en España o cuántos ventiladores hay en un hospital? Normalmente hay un ventilador por cama, siempre. Vale. Entonces, pues por ejemplo, nuestros socios, ¿no? Que son el Hospital Vall-d'Hebron y el Hospital Pau Taulí tiene 40 camas, Vall-d'Hebron tiene casi 60 o 60. En España hay 3.500 camas de UCI. Por tanto, 3.500 ventiladores. Sí. ¿Vale? Sí. Ok, por tanto, el mercado potencial vuestro son 3.500 HICAPs. Bueno, pero lo que comentábamos, que al final el 54% de los pacientes en UCI son los que están ventilados, ¿no? Vale. No contamos por ventiladores, contamos por pacientes que utilizarán HICAP. Exacto. Okay. Que son, son los pacientes que están en ventilación mecánica más de 24 horas. Vale. Que estos son el 76% de pacientes que están en ventilación mecánica. Vale. Ese 54. Sí. Okay. Vale. Por tanto, ¿cuántos HICAPs se pueden llegar a vender en España? En total, pues hay 55.000 pacientes al año en España que sufren, o sea, que están en ventilación mecánica más de 24 horas. Vale. Okay. Por tanto, esos son 55.000 electrodos Eso es. año, ¿vale? Exacto. Y dispositivos estaríamos hablando de menos de 3.000. Sí. Menos de 3.000, vale, estupendo, muy bien. Sí. Lo que contamos aquí es, para calcular mercado, pues calculamos estos 55.000 pacientes al año por los 900 euros que se puede gastar el hospital en mejorar el tratamiento de este paciente. ¿Y esta qué cifra da? Porque yo ahora con las matemáticas no tengo ganas de calcular tampoco. No, pero vosotros lo tenéis. Móvil que lo miro. Vosotros lo tenéis. No, sí. O sea, 51 millones casi. Casi son 1.000 euros por paciente. Vale. 51 millones fácil. Muy bien. Pregunta, ¿en quirófano no se utiliza un ventilador? ¿Nunca? Sí, pero no hay operaciones más de 24 horas. Pobres, no, de momento no. Y encima suelen ser complejas. O sea, piensa que el médico va a querer usar HICAP porque va a mejorar como de cara al futuro, ¿no? Prevenir esa posible complicación a la hora de extubarlo. Okay. En una operación, normalmente, cuando acaba la operación, se desintuba, se le va despertando poco a poco y en cuanto, ¿sabes? Respiratoriamente, hablando, no tiene mucho impacto. Okay. Vale. Ahora, evidentemente, no estáis todavía en el mercado, pero cuando lleguéis al mercado, ¿cómo os imagináis el go-to-market? ¿Cómo os imagináis organizando vuestra compañía para promocionar el producto y que la gente lo conozca y lo utilice? Bueno, publicaciones científicas, o sea, vale. Aquí no hay... Pregunta muy interesante que hacen normalmente al doctor Roca, ¿no? ¿Qué necesitas para que tú y todo tu equipo y todos los que tú conoces utilicéis HICAP? Lo primero, demostrar beneficio clínico, o sea... Vale. No hay... Estudio clínico el mejor marketing, sí. Publicarlo bien, hacer un buen estudio clínico, en este estudio clínico involucrar a diferentes hospitales de diferentes sitios, o sea... Ahora, de hecho,
Recientemente hemos involucrado al doctor Iwan Goliger, que es un intensivista en Canadá, de los primeros que describió el problema de la atrofia diafragmática inducida por ventilación en 2018, pues hacer un estudio clínico allí, que nos sirva regulatoriamente o no, bueno, se verá, ¿no? Ojalá sí, pero hay que hacer estudios. Aunque tengas marca GC, yo creo que hay que hacer estudios y en cada país uno se hace falta. Con propósitos de marketing, no solamente con propósitos regulatorios o clínicos, sino también de marketing. Sí. Perfecto. Y entender muy bien cuáles son los outcomes que tienes que medir en esos estudios, porque no es lo mismo el outcome para convencer a un intensivista que a nivel regulatorio igual lo que te exijan o para poder entrar en el servicio de salud nacional, ¿no? Y que haya un reimbursement. O sea, al final, esto creo que nos lo dijo Marcus, me suena. Un saludo a Marcus de Mogut. Cuando empezamos con todo esto, ¿no? Y ahora lo entiendo mucho mejor, entender cuál es el outcome que va a convencer al clínico, no el outcome que te va a permitir certificar, ¿no? Y eso es súper interesante. Vale, imaginamos que ya tenemos el producto aprobado, ya tenemos las publicaciones clínicas que nos han servido a nivel regulatorio y también a nivel de marketing. ¿Qué hacemos para que nos compren el producto? Bueno, lo primero, o sea, lo que queremos es demostrar sí que una mínima penetración de mercado, pero como he dicho, objetivo final sería integrarnos con una empresa de ventilación mecánica. Vale. Para poder demostrar esta mínima penetración de mercado, pues una estrecha colaboración y fructífera con un distribuidor que tenga sus clientes ya, si puede ser distribuidor de ventilación mecánica mucho mejor, o de monitores de UCI, etcétera. Tenemos algunas ideas, pero nada formalizado ni mucho ¿Habéis menos. empezado a hablar con algún distribuidor ya? Sí. ¿Españoles? Españoles, sobre todo. Muy bien, sí. muy bien. No creo que haya muchos distribuidores de ventilación mecánica en España, así que les mandamos un saludo. Muy bien, pues oye, estupendo. Entonces, haríais ese go-to-market inicial para validar el mercado acompañado de un distribuidor. Sí. ¿Y de qué se encargaría el distribuidor y de qué os encargaríais vosotras, como HICAP, vuestro equipo, quiero decir? Yo, como lo veo, es que el distribuidor haría la logística. O sea, tendría, no sé, el almacén, nos ayudaría, ¿no? O sea, no, lo haría él, ¿no? El transporte de los dispositivos, el llegar a tiempo, el si se rompe, un servicio técnico, etcétera. Pero lo que es la venta en sí, sobre todo al principio, creo que tendremos que coger la maleta y viajar, recorrer, hablar, convencer, etcétera. No solamente aquí en un aparato tan complejo como este, entiendo que no solamente hay que hacer la venta, que es muy compleja y muy larga, sino que después habrá que instalar el aparato, habrá que formar al personal para que sepa utilizar el aparato. Y eso... Habrá que hacer el servicio técnico de mantenimiento y correctivo cuando se rompe, ¿no? Sí. O sea que se necesita musculatura, ¿no? Tienen que ser distribuidores que estén preparados y que tengan... Sí, y yo creo lo que he aprendido también estando en Sant Joan de Déu es lo importante que es aprovechar las sesiones clínicas para estas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay una sesión clínica, ¿no? Que se reúnen los distintos servicios, si tienes reuniones semanales, tener el espacio ahí, aprovechar donde tienes a toda la gente que trabaja en ese servicio para poder presentar tu producto, enseñárselo, explicarlo. Esas oportunidades yo creo que son muy buenas. O sea, lo de los congresos todavía sirve porque la gente todavía sigue yendo a congresos, ¿no? Pero hay que ir más allá, no te puedes quedar en eso, ¿no? Y entonces, pues, hay que entrar en los hospitales, hay que enseñarles el dispositivo, hay que dejarles jugar con él, hay que dejarles probarlo. Que se sientan seguros, que... Totalmente. Siguiendo como modelo de negocio, hay otro tipo de aparatos, yo no sé y por eso os pregunto, que no solamente se cobra por el aparato, normalmente va incluida la instalación en ese precio, pero no el mantenimiento. Y, por supuesto, no las reparaciones. Entonces, ¿va acompañado en vuestro modelo de negocio o tenéis pensado o lo habéis comentado con algún distribuidor que después de la venta del aparato se le puede ofrecer también al hospital la venta de contratos de mantenimiento preventivo? Sí, justo esto era una de las cosas que nos comentaba, que se suelen hacer contratos de mantenimiento de 2 años, por ejemplo, en la que se incluyen, pues, si hay que hacer actualizaciones, mantenimiento, servicio te sustituye los dispositivos. Esto se suele hacer así. O sea, de hecho, antes de hacer la compra ya les tienes que dar algún dispositivo que lo prueben, que tal, así que luego vas a hacer la compra, luego el contrato de mantenimiento. Habitualmente yo, por lo que he ido viendo en otros productos, el contrato de mantenimiento preventivo suele tener un precio de alrededor del 10% anual del coste del aparato. Si el aparato son 30.000 al año, 3.000 al año de mantenimiento preventivo podría ser un contrato... pero tenéis que contrastarlo con quien sabe, ¿eh? Sí. No, de hecho, en nuestras proyecciones financieras, etcétera, no tenemos en cuenta este contrato de mantenimiento porque es verdad que tenemos mucha hipótesis demasiado, ¿no? Grandes como para ponerlo.
pero sería un poco, ¿no? Un escenario más optimista. Ok, muy interesante. A ver, yo quería hablar lo hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué veis a nivel de posible éxito, integraros con una compañía que os pudiera absorber, comprar, licenciar? ¿Qué veis a día de hoy? ¿O qué os gustaría? A mí lo que me gustaría, lo que más ilusionaría, ver que GCAP llega a integrarse con un ventilador y que forma parte del standard of care, ¿no? O sea, entonces, llegar a UCI, que es un entorno tan crítico, con marcas tan grandes, veo complejo que GCAP se haga su lugar allá en un espacio tan crítico. Entonces, a mí me encantaría, pues eso, que un Hamilton o un Philips, pues, nos comprase e integrase GCAP como parte de su solución. ¿Y qué estáis haciendo para que ese sueño se pueda... De momento, proteger la tecnología lo mejor que podemos. Eso es lo primero. Y lo segundo, pensar muy bien lo que ahora estamos diciendo por palabras, que suena genial, pues un poco aterrizado y ver nosotros hasta dónde podríamos ceder, cuándo querríamos que sucediera esta colaboración, de qué forma, antes de llamar cualquier puerta y un poco como... De momento no habéis tenido conversaciones con ninguno de los grandes. Sí, pero de forma muy informal, no sé. Sin plantear nada interesante, ¿no? No. Es cierto que las grandes marcas, yo lo que he aprendido es que no corren riesgos. O sea, las grandes empresas lo que hacen es que cuando tú ya has asumido, ¿no? Las startups lo que tienen es el músculo ese de sobrevivir, de avanzar, de asumir un riesgo, y entonces cuando ya has llegado a un punto donde has demostrado que tienes penetración, donde ya has sudado, ellos te adquieren, ¿no? Entonces, pagas lo que pidas y exacto. Casi. Entonces, estas conversaciones que hemos tenido un poco, no formales, ¿no? Pero para entender cuál sería el momento, con qué tipo de personal las instituciones, porque también son empresas tan grandes que depende de a quién le toques la puerta, igual ni sabe, ni le interesa, ni te contacta y ahí se queda. Entonces tienes que saber muy bien con qué departamento tienes que ir. Entonces nos dicen, esto hasta que no empieces a demostrar ventas, poco interés vais a generar, ¿no? Pero en vuestras discusiones internas, ¿cuál sería ese momento? ¿Cuando empecéis a generar ventas es cuando vais a empezar a hablar con ellos? No. ¿Cuándo creéis vosotras que es el momento adecuado? Yo creo que el momento adecuadísimo sería hacer el codesarrollo final, ¿no? Con ellos, en colaboración, entender cómo nos podemos integrar, que nosotros tengamos el equipo preparado para poder hacer esa integración, que ellos pongan los recursos suficientes y hacerlo progresivo. Por tanto, ya. Pero ¿no? ya. Sí. O sea, no está tan lejano, ¿eh? No. No. Es que el mensaje general, en mi opinión, esta es mi opinión, y cogedla como... Pero mi opinión es cuanto antes mejor. Sí. Porque todos los pasos que estáis dando desde la elección de un proveedor, puede ser un proveedor, vosotros elegís un proveedor quizá por precio, quizá por cercanía, pero ese proveedor no está ni homologado por parte de ese potencial comprador en el futuro, ¿no? Desde la elección de un proveedor, a la elección de un componente, a la elección de los protocolos de comunicación entre los aparatos y demás, cuanto antes sepáis qué es lo que ellos utilizan y os podáis adaptar, mucho mejor, ¿no? Sí. Hacerlo muy tarde puede requerir que luego tengáis que... ¿no? Yo quiero profundizar aquí un poco. Y es, en esa visión ideal que tenéis, vosotras formáis parte de esa compañía, es una unidad de negocio integrada dentro de... ¿Qué es el ideal? ¿O es una venta y show me the money y me voy a otra cosa? ¿Cómo la veis? Buena pregunta. A mí lo que me gustaría es formar parte del I+D de esa empresa. ¿No? Que a raíz de GCAP pues surgirán otras, o sea, nosotras ya al final nos encanta crear, imaginar, ¿no? A mí este mundo me apasiona, entonces ya estás enseguida pensando, podríamos hacer esto y lo otro, no sé qué, ¿no? Pues entonces coge la pasta y montate, ¿no? Pues un emprendedor en serio, ¿no? No te integres ahí que te van a cortar, ¿no? Bueno, podríamos empezar integradas y luego montamos la siguiente. Tenemos 250 necesidades clínicas que detectamos durante el máster, que podemos coger cualquier otra y montar otra cosa. No sé. Muy bien. También, luego hablaremos, pero tampoco era como nuestra idea desde el inicio este emprendimiento que... No, pues vamos a la historia. Vale. Contadnos primero quiénes sois vosotras dos, que aquí llevamos un rato hablando, pero todavía no sabemos quiénes sois. Contadnos de dónde venís y empezad con la historia. Vale. Bueno, yo soy ingeniera biomédica de formación y de Valencia, de raíces. Muy bien. Pero más raíces aún de Aragón, porque mis padres son unos de un pueblo de Teruel y mi madre es de un pueblo de Zaragoza. Estudié ingeniería biomédica en Valencia y luego me fui a Austria, a Graz, a la Universidad Técnica de Graz, a hacer una estancia de investigación, a finalizar la carrera, etc. ¿Por qué decidiste hacer ese paso?
para alguien que está ahora haciendo un máster o está estudiando, ¿por qué decidiste tú hacer ese paso? Yo en ese momento, porque el Erasmus era una cosa súper guay, no sé, eso me habían dicho. No, y porque me interesaba mucho, en ese momento me gustaba mucho el alemán, quería seguir estudiando alemán. Y bueno, la ingeniería biomédica en la Universidad de Graz, justo, bueno, era muy interesante en ese momento. Mi universidad tenía convenio, me respondieron muy bien desde ese lado. No sé. Querías ganar experiencia internacional y idiomas. Sí. Al final había, bueno, el colegio, instituto, tal en Valencia, la carrera también, pues bueno, tenía ganas de salir también. Vale. Bueno, allí hice una estancia de investigación, sobre todo haciendo procesado de señal biomédica, de electroencefalograma, con el futuro de poder integrar lo que yo hice, que fue una investigación. ¿Me puedo alargar un poco? Sí, claro. Sí. Bueno, realmente poníamos a voluntarios sanos en una sala y no podían moverse, tenían que estar en una situación tal que así, ¿vale? Y les poníamos imágenes de una mano con una manzana podrida durante 5 segundos, una mano con una pelota de masajes, con un cactus, diferentes, ¿no? Y tenían que pensar en apretar ese objeto. Pensar en, ¿vale? Y eso es lo que se llama a nivel de cerebro el motor imagery, ¿vale? Sí. No estás haciendo la acción, pero ya te estás imaginando hacer esa acción. Okay. Entonces, yo lo que estudié es cómo, o sea, qué diferentes, o sea, cómo de diferentes es la señal de electroencefalograma en función de qué objeto estás apretando o te estás imaginando apretar con la mano. Y esto me decían a mí que en un futuro se podía aplicar para el control de un brazo robótico y que fuera mejor que un brazo robótico que no tiene en cuenta esto, ¿no? Era como feature, una característica mejor para un brazo robótico. Yo acabé, no vi ningún brazo robótico, no vi nada más que mi trabajo, presentado, súper buenas notas, quieres publicar un paper, no sé qué, y dije, pues es que yo quería ver el brazo robótico. Total, que me di cuenta de que aquí no pinto nada, necesito algo de acción, algo de ver el impacto, y entonces, bueno... Se te nota, que necesitas. Y volví a Barcelona a hacer el máster de Innovación y Emprendimiento en Salud porque me gustó mucho lo de Biocat. No tenía interés especial en venir a Barcelona por nada, sino más fue el máster y luego se me ha liado la cosa y aquí sigo. Y aquí sigues, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas en Barcelona ya? Desde 2020, desde que empecé en enero de 2020. ¿Y conoces a Sofía en ese máster? Eso es. ¿Cuál es tu historia, Sofía? Mi historia, a ver, mi historia es más larga que Lau porque soy más viejilla que Lau. A ver, mi historia en el mundo de la salud y tecnológico empezó un poco cuando yo estudiaba en el colegio había que elegir la rama de tecnológica, sanitaria. Empecé estudiando la sanitaria porque quería estudiar medicina, toda mi vida había querido estudiar medicina, padre médico, lo típico de familia. Y vinieron al colegio a enseñarnos una carrera de coches solares de Australia y mis ojos decían ¡oh! Porque siempre me había apasionado pues, el tema de la automoción, la tecnología, y entonces decidí cambiar y hacer el bachillerato tecnológico. Entonces, bueno, terminé el cole, empecé a estudiar ingeniería industrial aquí en Barcelona, en la Diagonal, y cuando estaba terminando la carrera, empecé a hacer prácticas en CENER, que es una ingeniería del País Vasco que está aquí en Barcelona. Sí, muy conocida. Estuve 7 años allá y tuve la gran suerte de que me pusieron a trabajar en el departamento de salud, que en ese momento éramos 2-3 personas, o sea, montamos la unidad, hicimos el primer desarrollo del primer dispositivo que era el Autoplac, que era un sembrador de placas automático, que fue mi proyecto final de carrera. Sí, tú estuviste en el Autoplac. Sí. Qué claro. bueno, qué bueno. Estuve muy interesante. 7 años en CENER con Nuria Noguera, que siempre fue mi mentora, mi amiga, y que, bueno, para mí un referente porque de ahí es donde empecé, bueno, que me ayudó, ¿no? También estuve en el CUREM, empezamos a hacer el CUREM, fue muy divertido porque no voy a contar aquí todos los trapis que hicimos al principio, ¿no? Para hacer pruebas. ¿Pero CUREM desde CENER o ya en la compañía de Nuria? No, antes de que montara la empresa. Antes de montar la empresa. El proyecto empezó en NTS, en esa época ya era NTS-NET. Y entonces, cuando llevaba 7 años en CENER, me encantaba, pero necesitaba, bueno, probar otras cosas, ¿no? En ese momento tenía un novio que acabó siendo mi marido que se fue a vivir a Qatar y entonces pues dije, bueno, pues me voy con él. A Qatar. Wow. Entonces de ahí nos fuimos a Qatar, estuvimos viviendo 4 años, ahí me casé, me convertí en madre y estuve trabajando 4 años en un hospital materno-infantil de Qatar montando toda la unidad de 3D. Y la verdad que fue un reto, lo pasé muy mal al principio, pero después me costó volver.
¿En qué sentido fue un reto? Bueno, es un mundo muy distinto. Sí. Las ciudades son muy distintas. Aquí estamos acostumbrados a las ciudades que sales de casa y tienes un barrio, ¿no? Allá todavía hay que hacerlo en coche. La cultura es muy distinta. La religión se palpa absolutamente en todo. El mundo de la ingeniería es un mundo muy masculino y muy machista. Y entonces me costó mucho hacer mi lugar, ¿no? Y desde las típicas cosas de llegas a un sitio y saludas a la gente de manera efusiva, le das 2 besos, allá era como en plan, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo, no? Tu marido está por aquí. Sí, sí, y lo pasé bastante mal, la verdad, porque encima el grupo en el que yo trabajaba en el hospital, pues eran todo... Bueno. ¿Y en qué momento? Y entonces volví a Barcelona. Y cuando volví a Barcelona dije, este es mi momento de poder estudiar algo antes de empezar a volver a trabajar otra vez. Y ahí fue cuando nos conocimos con Lau. ¿Por qué volviste a Barcelona? Una última pregunta. Porque a mi marido no le dejaban cambiarse de trabajo. Ajá. O sea, en Qatar necesitas tener lo que le llaman la non-objection letter. Cuando tu sponsor te ha traído y te ha sponsorizado, necesitas que te dé permiso para cambiar de sponsor. Y no le dejaron, entonces ya era un poco sin sentido, ¿no? Cuando ya te quieres cambiar de trabajo y no puedes. Yeah. Y decidimos, yo estaba embarazada de mi segundo hijo, teníamos ganas también de vivir con la familia y por eso volvimos. Muy bien, muy chulo. Perfecto. ¿Y vuelves a Barcelona? Vuelvo a Barcelona. Tienes una aventura para formarte, ¿no? Eso es. Y entonces ahí nos conocimos con Lau. Que es en el Eso es. ¿Cómo es ese programa para que acabéis desarrollando algo juntas? O sea, ¿son clases magistrales y ya está? ¿O qué pasa? Has dicho 250 necesidades clínicas. ¿Puedes explicar un poco más qué fue lo que vivisteis ahí? A mí una de las cosas que más me gustó del DIGEF es que es desarrollo profesional, pero muy de la mano del desarrollo personal. Entonces, de la parte de desarrollo profesional, pues interiorizas una metodología de trabajo muy disciplinada y muy precisa, muy rígida, ¿no? También, que luego ves que sirve, ¿vale? Y esta metodología es la que comentaba antes, que es el Biodesign, que empieza detectando necesidades clínicas no cubiertas en un entorno hospitalario. Detectar, pues, nos pedían 50 a la semana, me parece, nos pedían que les enviáramos, ¿no? A una persona del MIT, del MIT, ¿no? La revisaba y te decía, esto no está bien, esto tal, y estoy enviando esto al MIT, o sea, ¿qué estoy haciendo? No sé exactamente. Bueno, entonces había, muy bien por parte de Biocat, había mucha presión, mucha intensidad, que eso al final nos hizo aprender un montón, ¿no? Luego venía la fase de filtrado de estas 250 necesidades que acabamos detectando. De una manera también, otra vez, muy disciplinada, teniendo criterios de filtrado como el número de pacientes que están sufriendo ese problema, cuál es el coste del problema real de que estás aquí apuntando, ¿no? No sé, competidores, soluciones existentes. Y ves descartando, de 250 a una. Claro, todo es una metodología, y alguno del máster puede también venir aquí a explicarlo. No, pero pues de 250 se pasan a 50, de 50 a 12, de 12 a 4, de 4 a 1. Todos estos filtros tienen un proceso. En uno de los, creo que de 250 a 50, sobre todo era el gut feeling, que llamaban. Pues como equipo, según esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque claro, luego, cuando estás filtrando más disciplinado tienes que ser, ¿no? Y más científicamente correcto. Por ejemplo, uno de los filtros, muy interesante, de 12 a 4, creo que era, reunimos a 8 clínicos, claro, bueno, reunimos online, bueno, no se podía hacer otra cosa en ese momento, y los dividimos en salas de Zoom, ¿os acordáis cuando ahí se podían hacer salas? Y cada una del equipo lideró una sala, y en la sala les presentábamos la necesidad, les pedíamos decir por qué lo veían una necesidad, por qué no, qué tendría que tener la solución para que esa necesidad se solventara. Entonces, con los feedbacks, y luego les hicimos votar, invertir. Y les decimos invertir, les decimos, os damos 100.000 euros. Y nos hemos presentado, no sé, 6 necesidades. Yo también quiero votar, si me dan 100.000 euros. ¿Y cómo invertirían ellos en cada una de las necesidades? Y invertían en dinero y en impacto. Entonces, queríamos saber un poco qué nos iba a dar más dinero, pero qué iba a generar más impacto también. Vale. Entonces, pues bueno, eso fue una de las cosas que hicimos muy chulas, la verdad. Sí. O sea, y en todo ese proceso de filtrado, ¿todo el equipo, cuántas erais en el equipo? Éramos 3. 3. ¿Os teníais que poner de acuerdo en todo ese filtrado? Sí. ¿Y si alguien estaba en contra?
Había que ponerse de acuerdo. O sea, es lo del Sí o máster, sí. o sea, aquí no había entregables individuales, no había méritos individuales, todo era lo que hacía el Design Team, que era nuestro equipo. Vale. Era el equipo. Bueno, Sí. oye, termina todo esto, pero yo me imagino, no lo sé, me lo decís vosotras, que muchos proyectos se quedan en un ejercicio académico y ya está. Sí. Pero vosotras decidís decir, no, vamos un paso más allá y montamos una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué no buscar un trabajo normal y corriente en una multinacional? O sea, en especial, la forma de trabajo de Sofía y mía durante el máster fue extraordinaria. O sea, estábamos muy a gusto, trabajamos muy bien, al final los resultados eran buenos, no solo dicho por nosotros, sino dicho por los expertos que evaluaron el día de la graduación, ¿no? Que entre ellos me acuerdo que estaba Laura Rodríguez de InVivo. Exacto. Entonces, bueno, tuvimos muy buen feedback. Y un poco inconscientemente y súper ingenuamente continuamos, pero siempre queriendo validar si lo que habíamos pensado tenía sentido, porque era un PowerPoint, ¿no? Entonces... Y quisimos como darle la oportunidad al proyecto, porque todo el mundo veíamos como que la gente creía, ¿no?, en el proyecto, y nosotras también, y íbamos a decir, bueno, pues a ver hasta dónde, ¿no? Y entonces terminamos el máster, conseguimos que Eurio se involucrase en el proyecto, el médico, el doctor Roca, presentamos una beca de la Caixa y nos la dieron. Y con el máximo Otra validación más, ¿no? Sí, con el máximo importe. Y digo, ostras, vale, wow. Y en ese proceso, quedáis 3 y pasados en ese proceso, o sea, se cae una de las estudiantes, no pasa a ser empresaria, ¿no? Entiendo. Ese ¿Por proceso... qué? ¿Por qué se cae esta? Es que estoy viendo la mirada y digo, esto hay que preguntarlo. Sí, no, a ver, aprendimos mucho de trabajo en equipo y pasó por gestionar esta situación. Que no se cayó al final del máster, se cayó a mitad. Sí, Okay. se cayó a mitad. Se cayó entre que elegimos la necesidad clínica que queríamos atacar y pensábamos en una solución. Uh-huh. ¿No? En el top 3, yo diría, ¿no? Sí, en el top 4, top 3, algo así. Bueno, como tú has dicho, nos teníamos que poner de acuerdo, es que has dado en el clavo, o sea, teníamos que ponerte de acuerdo en filtrar. Y bueno, una cosa que tiene más a mí es que nos junta con perfiles multidisciplinares. Entonces, yo venía más por la parte científica, Sofía más por la de diseño de producto, industrial, ingeniería, y Natalie de la parte de economía, negocio... Ah, bien, buen Sí, trío. exacto, intentaban hacerlo así, ¿eh? Pero bueno, resultó que no era una persona fácil de trabajar. No hubo la química que es necesaria para montar un proyecto. Exactamente, Ya está. exactamente. Muy bien, Aquí vale. a los estudiantes, si vais a emprender, es muy importante. La idea puede ser la mejor del mundo, pero como te asocias con gente con la que no tienes feeling, No funciona. no va a funcionar. Es como un Exacto. matrimonio. Si te casas con una persona de la que luego te divorcias, Sí. mal. De hecho, Claro, peor, lo bueno porque fue media que hay una era- empresa. ¿eh? Sí, exacto, pero lo bueno era que era aún un proyecto académico, es decir, Ya. no nos habíamos jugado nada, no tal, pero lo que nos hizo aprender esa situación, Sí, claro, nos ha servido hasta Claro, ahora, porque claro. también ahora tenemos más socios, nos hemos sabido elegir, Mm, ¿sabes? muy bien. Entonces, llega el momento de, oye, vamos a llevar esto a la práctica, ¿no? ¿En qué año estamos? 2021, el máster acaba a finales del 20, aplicamos a Caixa Impulse en febrero del 21, nos lo conceden en junio del 21. Durante este proceso ya estábamos negociando un acuerdo de colaboración con el Valdebrón, que es el hospital donde Uriol Roca, el doctor Roca, trabajaba como médico intensivista adjunto allí. Entonces, de su mano fuimos a la unidad de innovación a decir, tenemos esta idea y queremos validarla. ¿Qué os parece? Toda la ingenuidad del mundo. O sea, En el no 21 sabíamos que todavía nada. había que entrar con mascarillas. Sí, Efectivamente. Sí. Y supongo Y no que... teníamos empresa montada y nada, no. Laura y Sofía quieren validar esto. Y claro, decían, vale, genial, estas condiciones, tal, no sé cuántas, pero tiene que firmar y el CIF. ¿Qué CIF? ¿Eso qué es? Mi DNI no sirve. Qué bueno. Y constituimos la empresa por eso. Para O poder sea, como un firmar. vehículo para poder Sí. gestionar esto con Sí, entidad, eso es. ¿no? Validado. Y Exacto. después mucha gente que nos ayudó por el camino, porque claro, tienes que firmar un acuerdo de colaboración con unas cláusulas y ojo lo que firmas, porque lo que sabes ahora no es lo que has aprendido al cabo de 3 años, ¿no? Entonces tuvimos la suerte también que nos aconsejaron muy bien, ¿no? Y con Bootstrapping del bueno. los pocos recursos que teníamos pudimos firmar un buen acuerdo. Sí, me acuerdo que al día de hoy está bien, o sea, no te sacamos arrepientes. ninguna bandera roja ni nada. No hemos vendido la mano ni nada. Qué bueno. Oye, hablemos de pasta, de financiación.
¿Cuánta financiación habéis conseguido levantar hasta el momento? ¿Y cómo es el camino que habéis trazado para continuar levantando capital? Hasta el momento, bueno, ha sido tanto público como privado. Del público unos 500, 425.000. ¿De Caixa Impulse? Caixa Impulse, un Startup Capital y un Neotech. Okay. Y de privado 130.000, una ronda de capital que cerramos el año pasado, 2023. Perfecto. ¿Y tenéis planes de seguir levantando para poder avanzar? ¿No estáis trabajando en ello? Estamos trabajando en ello. Tu papel es este, ¿no? Sí. Perfecto. Estamos trabajando en ello. De hecho, tenemos una ronda abierta de 1,2 millones que queremos cerrar antes de junio del 2024. Y bueno, y continuamos aplicando convocatorias también no dilutivas, que de hecho acabamos de presentarnos a la última de la Caixa, al retos colaboración, proyectos colaboración público-privada. Muy bien. ¿Y ese 1,2 millones? ¿Cuál es la estrategia que estáis siguiendo para levantar ese dinero? O sea, de momento, el venture capital. ¿Vais a venture? Sí, de momento. No es crowdfunding, es venture capital. ¿No estáis en crowdfunding vosotras? No. Vale. ¿Por qué elegís levantar 1,2 millones de euros con capital riesgo en lugar de otros mecanismos de capital privado? El año pasado tuvimos la suerte de cerrar una pequeña ronda e incluir a 2 business angels, de ellos Luis Ruiz. Muy bien. Buen business angel, ¿eh? De los mejores de España. Smart money. Exactamente. Un saludo a Luis. Bueno, y Alfonso Hidalgo, que también nos ayuda mucho. Muy bien. Y entonces creemos también que la siguiente fase tiene que ir acompañada de alguien que conozca el mercado, o sea, que nos ayude a hacer esa transición, ¿no? De contactar a las empresas de ventilación mecánica y de asegurar un poco este éxito. ¿Por qué no un distribuidor, por ejemplo? Porque 1,2 millones de euros no parece una cifra inalcanzable por otras vías, ¿no? Por crowdfunding, por family offices, por incluso un distribuidor que pueda estar interesado. ¿Por qué? O sea, lo que quiero entender, y es para audiencia, para que todos podamos entenderlo, ¿no? Cuando tú buscas capital riesgo, ya enfocas la compañía hacia una dirección, hacia un camino, ¿no? Que es el camino del éxito. Es el camino de desarrollar una tecnología para que una compañía grande la pueda comprar. Y te queda solo ese camino, ya no hay otro camino atrás, ¿no? Cuando, sin embargo, vas a buscar family offices, business angels, distribuidores que puedan financiar la compañía, tienes el otro camino también. El camino al venture capital no lo abandonas, pero también tienes el otro camino que es, oye, si por lo que sea no vendo la compañía, puedo seguir tirando con mis propios medios, ¿no? Sí, ¿tú crees que una family office no está interesada en ese éxito también? No lo sé. O sea, yo creo... Vale, te pregunto, es una pregunta, ¿no? O sea, en tu cabeza, cuando tú decides la estrategia, ¿por qué decides esta? Es venture capital, bueno, porque es los primeros que pueden decir, sí, te pongo puedo ser el lead investor, ¿no? Vale. Pero convive o puede convivir con una family office, con un business angel que esté con un distribuidor. Y de hecho convivirá, si puede ser, y con un distribuidor. Vale, o sea, vale, muy bien. 1,2 millones. ¿Y tenéis previsto terminarlo en junio, más o menos? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Con cuánto tiempo has tenido que preparar esa ronda de inversión? Pues empezamos en septiembre, octubre, noviembre ya estábamos a tope, diciembre, sí. 9 meses más o menos, ¿eh? Es habitual 9 meses mínimo, hay que ponerse las pilas a trabajar. Efectivamente. Y cuando piensas en levantar la siguiente, no es ese 1,2 donde te lleva más 9, eso es lo que necesitas realmente, ¿no? Vale. Totalmente. Claro, de cara, estamos en un entorno académico, con gente que está interesada en las empresas biomédicas. ¿Cómo es la vida de una emprendedora, más allá del glamour que se ve por ahí? ¿Es tan guay como dicen o es un... La vida real. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Es divertida, es muy divertida. Es una... O sea, para la gente que nos aburrimos... Desmitificarlo. Sí. Por favor. ¿No? Sí. Gracias. Sí. O sea, es divertida, digo divertida porque es muchas cosas al mismo tiempo, tienes que gestionar 100 corros distintos y para la gente que nos aburrimos rápido, pues va muy bien, porque es imposible aburrirte, ¿no? Pero bueno, es muy disciplinado, es muy perseverante, es las horas que haga falta, pero lo de las horas yo casi me lo preguntaré el otro día en clase y creo que es lo de menos, porque las haces con tanto gusto cuando lo disfrutas que
Las horas no se miden tanto, ¿no? Pero sí, bueno, no sé. ¿Cómo es un día a día? Bueno, es que mi vida en ese sentido, o sea, es muy distinta a la de Lau porque Claro. ella tiene un rol muy distinto que el mío en la empresa, ¿no? Yo de momento no he dado el salto al 100% a la startup, ¿no? Un poco también por la situación personal y familiar y el riesgo que supone, ¿no? Uh-huh. Y sí que es cierto que a veces te encuentras teniendo que justificar mucho tu situación familiar y personal delante de mucha gente porque no entienden por qué das ese salto y es un poco frustrante porque no es una falta ni de creer en el proyecto, ni de compromiso, ni de ilusión, es una falta de que, bueno, pues que, o sea, hay mucho riesgo y eso nadie Claro. te lo va a quitar, ¿no? Entonces, bueno, entonces intento compaginar mi vida de la manera que puedo, ¿no? Con todas las pelotas en el aire, pues trabajando el fin de semana, trabajando fuera de horario y bueno, sobre todo con la ilusión de lo que puede llegar a ser y de disfrutar. A mí lo que más me apasiona también de esto es poder conocer a gente tan crack que te permite el estar desarrollando, ¿no? O sea, el haber conocido, haber hablado con gente que sabe un montón, que tiene mucha experiencia, el aprender, ¿no? A mí eso es lo que más me gusta. Cuando empezamos el contacto con el intensivista de Canadá, era como el Pope, ¿no? La gran figura de la atrofia diafragmática. Y un día dijimos, oye, pues, ¿por qué no le escribimos, sabes? Bueno, de hecho nos lo dijo Luis en una de las... ¿Por qué no hablas con él? Nosotras. Y nos contestó el email, hicimos una videollamada y era como wow. Y entonces cuando íbamos a los hospitales y decíamos que habíamos hablado con el doctor Iwan Goliger, eran Laura y Sofía y de golpe era ¿qué? ¿No? Ya captabas la atención automáticamente No. de vuestro interlocutor. Para esto sirve tener Business Angels, entre otras cosas. Exacto. Muy bien, muy bien. Sí. Esto que estás comentando es muy cierto, ¿no? El momento de emprender no es fácil en la vida de una persona. Siempre se dice que hay dos grandes momentos para emprender. Uno es cuando no tienes nada que perder, eres joven y muy inconsciente, no conoces los riesgos y por tanto te tiras a la piscina vacía si hace falta y acabas nadando misteriosamente. Y después el otro momento es justo lo contrario. Cuando te jubilas, ¿no? No cuando te jubilas, no cuando te jubilas, pero no. Pues tampoco tengo nada que perder. Ya lo perdí, ¿no? También, ese puede ser otro momento, es verdad. Pero no, me refiero cuando ya tienes un seniority, ya conoces el mercado, ya tienes las relaciones hechas, ya no tienes hipotecas, tus hijos ya son mayores. Entonces, es un buen momento también. En el medio es donde más riesgo se asume, que es probablemente donde te encuentras tú, y esto hay que comprenderlo. Pero también es verdad que esa compaginación, el inversor tiene que tener una visibilidad de que tiene un límite, ¿no? Efectivamente. Cuando pongamos 1.2 millones de euros encima de la mesa, entiendo que en ese momento es el momento que tienes que dar el salto. ¿Es así? ¿Cómo lo tienes planteado? Sí, o sea, yo lo que digo que cuando haya la estabilidad, la seguridad económica de que puedo asumirlo, sí, obviamente, pero... Muy bien, es un tema difícil. Sí. Muy bien. ¿Qué le diríais a alguien que se está planteando emprender? ¿Y qué consejo o qué tip le daríais en vista, oye, que este mundo va de esto, no va de esto otro que tienes en tu cabeza? Gente como los que nos están escuchando Por hoy, ejemplo, sí, por casualidad. yo diría que rodearos de la gente más, no sé, lista, inteligente, que haya conseguido más cosas, más brillante, rodearse muy bien. Y escuchar mucho, hablar poco, escuchar mucho todo el rato. Sí. Muy bien. Y yo añadiría tener paciencia, porque startup más salud es tiempo, igual a tiempo. Aquí no hay pelotazos de, hace un año que monté una app y mira, me han pagado un pastizal por ello, ¿no? Esto va de carrera de fondo y de maratón, ¿no? Está claro. ¿Qué lecciones compartirías en ese tiempo que lleváis emprendiendo? Sofía, ¿qué lecciones compartirías? Al final, con la gente con la que te embarcas en esta aventura, es gente que tienes que tener una buena relación, tienes que tener confianza, o sea, al final... Si hay problemas, los problemas salen y se hacen muy duro. Entonces, sobre todo, que el equipo sea un equipo de verdad. Entonces, que haya buen rollo. Eso creo que es muy importante. Después, lo que siempre decimos con Lau, en el momento en el que dejas de disfrutar el camino, te tienes que replantear las cosas, porque también parte de, ¿no?, lo duro que es, el riesgo que supone, es para que al menos aprendas y disfrutes. Entonces, cuando eso falla... Y bueno, y es un proceso de incertidumbre, entonces tienes que estar dispuesto a encontrarte, a estar cómodo en la incertidumbre y si no, aprender a estar cómodo. Pero
no es un, ay, es que va a ser, todo el camino va a ser incierto. Ya. Entonces, pues bueno. Muy bien. Yo creo que hay un punto interesante en la transición que yo veo en las personas que vienen a bioemprendedores, y es que muchos de ellos tienen un background científico, casi todos tenéis un background científico, y llega un momento en el que os convertís en empresarios. Y no digo emprendedor, digo empresario, y lo digo expresamente, que es, quiero ganar pasta, necesito ganar pasta, y esto ya no es un grupo de amigos que estamos aquí con un propósito, sino que estoy pagando unas nóminas y tengo que generar un entorno, un ecosistema en el que la gente se enganche a mi proyecto y que les pueda dar un desarrollo profesional, ¿no? ¿Cómo veis la gestión del talento? Vosotros que ahora ya empezáis a necesitar incorporar talento, ¿qué consideráis que es crítico para enganchar talento que no es difícil de obtener porque el talento científico está muy buscado, se compite contra industrias que son similares como la farma, que pagan mucha pasta y que por lo tanto muchas veces no tienes la capacidad de compra de salarios para traerte a gente con un salario determinado? ¿Cuáles son los puntos críticos para retener y captar talento? Yo creo que el impacto que generas con lo que haces en el día a día. O sea, lo que me ha ayudado a mí a, por ejemplo, contratar a Cecilia, que también está aquí. Un saludo. Y a Nora, y por lo que hemos congeniado en ese proceso de entrevista y todo, es porque ellas buscaban un sitio donde con su trabajo crear un impacto y yo les ofrecía un sitio donde con su trabajo generar un impacto. Entonces, por ahí ha ido Pero el match. Únicamente tengo un amigo que dice, oye, sí, pero esto no paga las facturas de mercado. Ya. ¿No? Entonces, si no puedes competir y estás ofreciendo un entorno, un propósito, como compañía, ¿cómo te tienes que articular para que la gente no se canse a los 2 años y diga, oye, es que estoy muy bien, el propósito es muy bueno, pero es que tengo unas necesidades, ¿no? Aún no llevamos 2 años. Ya te lo contaré. En año y medio te lo cuento. No, pero bueno. No, yo creo que a diferencia de las empresas grandes, que eres una hormiguita, ¿no? Y a ti te piden que hagas esto y aprendes a hacer esto y te cansas de hacer esto, ¿no? En la startup yo creo que tienes el potencial de aprender mucho y de que lo que tú aportes tenga un peso en la empresa, que al final, o sea, sentir que tú estás aportando algo que está ayudando a que eso avance y que tenga un éxito. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más valor tienen de las startups, ¿no? Que al final tu número cuenta, no eres una hormiguita más, no eres reemplazable, si te vas haces una putada, y entonces eso a la gente le motiva a saber que son importantes y que sus decisiones, sus opiniones, porque al final cada uno, o sea, contratas a una persona que se va a responsabilizar de algo y al final tú le vas a escuchar de lo que ha aprendido, de la opinión que tiene, ¿no? Yeah. En muchas empresas grandes, o no tan grandes, pero empresas más tradicionales, la opinión de ciertos profesionales no se tiene en cuenta. El impacto no es, tendiendo a cero. Eso es, y es muy frustrante. En cambio, en una startup, poder crecer con ella, yo creo que es muy chulo. Y también que está de moda el mundo del emprendimiento. Entonces a la gente pues, le genera... No, pero es que, claro, tu pregunta, ya sé por dónde va la pregunta, pero depende mucho, la respuesta depende mucho del momento vital de la persona que vas a captar. Aquí tenemos a una audiencia que son estudiantes, que muchos de ellos cuando acaben su máster en Biomedical Business Management estarán pensando o en montar una compañía o en entrar en una compañía. Y desde luego, uno de los mejores lugares en los que aprender cuando acabas la carrera, cuando acabas el máster, es una startup. Sí, sin duda. Porque ahí vas a aprender absolutamente de todo y vas a estar muy al lado del founder. Y el founder va a estar muy al lado del inversor. Y lo vas a ir todo con lujo de detalles, ¿no? Yo creo que es un buen lugar en el que estar y creo que es una mala política cuando estás empezando y estás aprendiendo pensar en el salario. Salario ya vendrá, es una consecuencia del buen trabajo, ya llegará con el tiempo. Lo importante al principio es aprender y por tanto el propósito y el entorno competitivo, el entorno estimulante es fundamental, ¿no? Así que os animo a todos aquí que trabajéis en startups. Sí. Muy bien. Muy bien. Oye, pues yo creo que hasta aquí dejaremos la parte de entrevista más formal. Ahora queremos conoceros un poco más personalmente. Os voy a lanzar una serie de preguntas que iréis respondiendo de manera espontánea, no penséis demasiado y así pues conoceremos más vuestra faceta personal. Empiezo ahora contigo, si te parece. Comentaros un lugar para perderte.
La piscina del Club Natació Barcelona. Hostia. Nada, la de fuera. ¿Sabes? La exterior, la olímpica exterior. Sí. Madre mía. Yo en Paraná, en Argentina, en el norte de Argentina, mis padres son de allá y para mí es el lugar para perderse sin duda. Qué bueno. Muy bien. ¿Alguna zona en concreto? En el campo, en la quinta, al lado de las vacas, al lado del tambo, ahí. Muy bien. Bebiendo mate. Perfecto. ¿Una afición o vicio confesable? Vicio confesable, bueno, no es un vicio, pero me encanta dormirme en las películas. O sea, ¿Sí? Bien. es que Bien. Estas me son da las gusto. fricadas que molan decir. Bien. ¿Te duermes viendo películas y te gusta esto? Sí, es como que me dicen, joder, Laura, no se puede ver películas contigo porque te duermes siempre. Y es como, pues es que Me encanta. la película tiene que ser buenísima para que yo no me duerma. De hecho, la última que no me dormí es una argentina que se llama Relatos Salvajes, que os la recomiendo a todas, que es imposible dormirse porque es tan intensa que... Ya pero veo, si no... ya veo, te aburres con facilidad. Muy bien. ¿Y tú? A mí me relaja mucho cocinar y entonces a veces lo que hago es que me pongo esos auriculares insonorizados inalámbricos, me meto en la cocina, me cojo una cerveza y ahí ni gritos ni nada. Me encanta. Qué bueno. Me sumo a eso. Me sumo. ¿Un referente vital o profesional? Buah. Profesional, o sea, para mí referentes profesional, siempre busco como, ¿no? Intento buscar chicas emprendedoras, ¿no? Mujeres, cuanto más jóvenes mejor. Encuentro pocas, la verdad. Pero María González... ¿De dónde? La empresa que tiene una voz de inteligencia artificial que ayuda a las personas que están en casa. Diré el nombre, si me sale luego lo digo. Sí. ¿Vale? Pero bueno, ella es muy joven también, empezó de muy joven y está teniendo un montón de éxito, la verdad. Muy bien. Bueno, la suelo seguir. ¿También se dedica, esta voz está relacionada con el mundo de la salud? Sí, es para personas mayores que están en casa un poco para... Ah, muy bien. Pues, sí, pues bueno. tomamos nota, la invitaremos Sí. para que venga a contar su historia. Sí. Muy bien. Podría ser muy buena. Muy bien. Yo, es muy típico, pero bueno, mi madre un poco por, no sé, es una persona que siempre tira para adelante, que han superado muchas cosas, siempre con buena energía, siempre, no sé, para mí mi madre es un buen referente. Muy bien, perfecto. ¿Comida favorita? Buah, comida favorita, cuando era pequeña me gustaba mucho el arroz a la cubana. Tú sabes que el arroz te lo dice un cubano, ¿eh? Tú sabes que el arroz a la cubana que se hace aquí no es... ¿No tiene nada que ver? No es nada... es como la tortilla francesa o como la ensaladilla rusa, que en Rusia no la conocen. Pues, En fin. Bueno, vale. El arroz a la cubana te el arroz gustaba. con tomate, plátano y huevo frito, me encantaba. Sí, bueno, muy bien. Yo el sushi me apasiona y las empanadas argentinas. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Nos podéis recomendar algún libro, contenido, podcast que consideréis que es bueno que la audiencia conozca? Cuando estábamos montando la compañía y viendo, bueno, ¿y ahora qué porcentaje le damos a cada uno? ¿No? La eterna pregunta. Nos leímos un libro que se llama The Founders Dilemmas, que está dividido por capítulos, que cada capítulo es independiente, es como si fuera, no sé, capítulos de Aquí no hay quien viva. No, en plan de que cada uno te lo puedes leer cuando quieras, y hay uno, sobre todo esto de cómo repartir el equity, ¿no? Y hay diferentes también de fundraising, de tal, y a mí me encanta, como hay un manual rápido. Muy bien. Yo, libros, diría, me apasiona la espiritualidad, entonces me he leído muchos libros de Brian Weiss, de las conexiones con las almas, las vidas pasadas, todo eso. Mi marido últimamente está obsesivo con el tema del universo y cada día, encima, ahora con las redes sociales ves una cosa y no paran de salirte cosas, entonces está como... Y entonces me ha enganchado. Y estamos los dos friqueando por la noche sobre los agujeros negros, cuánto mide una galaxia, si tuviera una galaxia en el... si la Vía Láctea midiese Estados Unidos, cuánto ocuparía el Sol, ¿no? estas cosas. Así que bueno. Muy bien. Está bien que le eches la culpa aquí al marido de tus fricadas. Un saludo a tu marido. Nacho. Eso es. Muy bien. ¿Y alguna rutina que os permita
desconectar o rendir más que utilicéis habitualmente? ¿O manía, liturgia? Bueno, a mí ir a nadar al CNB, bueno, y correr, hacer bici, nada. Muy bien. ¿En tu caso? Yo jugaba tenis y me tenía que desapuntar porque no llegaba muchos días, pues por un tema de que tengo que alargar el trabajo por aquí y tal, pero sí que pues voy a jugar a pádel y si no, las amigas. Tengo, la semana que viene me voy con mis amigas de viaje a Madrid y eso es la desconexión y reírte un rato. Muy bien, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, hemos llegado hasta aquí. Por favor, un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Agradecidos a la UIC por evidentemente el espacio, por la organización y nada, yo lo que os diría es que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, ha sido interesante.